porque quiero conversar con ustedes o discutir con ustedes, como dicen los gringos, ¿no? Esto que ahora está en pantalla. Porque, a ver, Pepe, veíamos, hace un rato tú mencionabas que quizás el debate hoy no era tanto sobre José, ¿no? Que en Utah, por ejemplo, cuando tú te desenvuelves, ya el debate iba en otro sentido. Pero aquí vemos esta declaración del profeta, del elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12, donde hace este comentario sobre lo que él veía que sobrevendría acerca de José y su nombre hacia los últimos días. Y mira lo que dice. Lo leo y abro los micrófonos para tocar el tema más profundamente. Dice, los comentarios negativos sobre el profeta José Smith irán en aumento conforme se acerque la segunda venida del Salvador. Las verdades a medias y los engaños sutiles no disminuirán. Tendrán parientes y amigos que necesitarán su ayuda. Y luego hace una invitación, ¿no? Ahora es el momento de ajustar su máscara de oxígeno espiritual a fin de que estén preparados para ayudar a otras personas que busquen la verdad. Cada persona obtendrá un testimonio del profeta José Smith de forma distinta. Y aquí ceso la lectura. Y Pepe, te pregunto, o sea, ¿cómo encaja todo esto en lo que tú estás viendo en el medio social en el que te desenvuelves con lo que declara el elder Neil Anderson, de acuerdo con lo que hemos platicado previamente? Definitivamente los comentarios en contra de José Smith siempre van a existir. Y tal vez como base de todo lo demás, de que las iglesias son controladoras, nos lavan el cerebro, definitivamente todas las iglesias tienen un comienzo. Y este comienzo es con José Smith. Entonces, por ende, él nunca puede separar tal vez la parte de quién restauró esta iglesia, que en este caso fue José Smith. Nunca se va a poder separar el hecho de que van a hablar mal de él, de que van a hablar mal de su persona, van a hablar mal de lo que no entienden de cómo José Smith llevó a cabo algo, cómo se instituyó alguna ley, cómo es que se reveló una situación. ¿Por qué no se habló más para defender a este grupo de personas si no fue una ley 100% dada por Dios, hablando del sacerdocio a la raza negra? Situaciones como estas que no se van a entender, definitivamente siempre se va a hablar en contra de José Smith. Sí, van a hablar que la iglesia o una religión organizada es controladora, sí, pero aquí en Utah no van a poder dejar en paz a José Smith porque él fue quien comenzó toda este movimiento. Entonces, son palabras muy acertadas. Y la invitación, ponte tu mascarilla de oxígeno. O sea, lo tienes que hacer tú primero. No puedes ir a defender lo que tú crees, no puedes ir a ayudar a otros a que se mantengan aquí, a menos que tu testimonio esté fuerte. Eso 100% va a ser. Queremos ayudar a alguien, no sabemos nadar, nos vamos a hablar con esa persona, si es que tratamos de salvarla. Ahora, Víctor, tus pensamientos sobre esto. Estaba pensando el por qué esta relación de que se acerque la segunda venida del Señor con un aumento en los comentarios negativos hacia el profeta José Smith. Si lo pensamos de manera más general, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Pues quiere que hagamos convenios y quiere que guardemos esos convenios y que nos mantengamos firmes. Y eso quiere como preparación para la segunda venida, es decir, encontrar a un pueblo listo, preparado, y ahora sí que entre más seamos, mejor. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Pues todo lo contrario. Quiere que la gente no haga convenios, que no se comprometa con el Señor, y los que han hecho, que dejen de guardar esos convenios y que finalmente se alejen de ellos o se salgan de la senda. ¿Cómo lograr esto? Pues hay varias artimañas de Satanás para lograr esto, pero una de ellas es ir al origen.
¿Y qué es el origen de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Qué es el origen del sacerdocio que tenemos hoy en día sobre la tierra? ¿Qué es el origen de la construcción de templos y los convenios que hay en estos? Pues es José Smith, el revelador, el que recibió estas revelaciones, el que fue el medio para restaurar la iglesia, para restaurar el sacerdocio. Entonces, yendo al origen y atacando al origen, desacreditándolo, es como muchos pueden dejar de guardar sus convenios y alejarse y renegar de lo que algún día creyeron. Y es como muchos otros que no son miembros de la iglesia, repelerían la iglesia o tendrían un sentimiento negativo hacia la iglesia. Entonces, por eso me parece que es una buena estrategia de Satanás ir directamente al origen de todo esto. Oye, Pepe, no estoy tan seguro, pero me parece que en la película esta de Hereje hay una referencia directa a José en la conversación que tiene este hombre con las misioneras, pero también en la serie esta de American Primeval, ¿cómo se pronuncia? Primeval. Primeval. En esta hay una alusión directa a que el asesinato de José desencadenó el odio de los santos para llevar a cabo la conquista del medio oeste y del oeste de los Estados Unidos. Entonces, aquí yo veo un ataque directo al nombre de José. Definitivamente lo que ellos están tratando de decir aquí en la película o en la serie es de que los santos han sido expulsados de tantos lugares que ya están hasta acá. O sea, ya están cansados de que los estén expulsando de todos lados. Y la muerte de José Smith fue básicamente la gota que derramó el vaso. Después de esto, ellos se mueven al oeste, llegan aquí y dicen, ahora sí, ya no nos van a correr porque venía Brigham Young, el cual es un personaje bastante interesante y que de hecho es el profeta que se necesitaba tener aquí en este lado para que pudiera establecerse los santos en el estado de Utah y que se pudiera llegar a conformar como estado. No se podía tener un profeta menos firme, menos convincente que Brigham Young. Si no hubiera existido él, definitivamente no se podría haber hecho nada aquí en Utah. Entonces, eso que dices, definitivamente lo hacen ver de una forma en que, hey, los santos llegaron aquí y el fin justificó los medios, más o menos. Pudieron, de acuerdo a la serie, pudieron matar, pudieron colonizar, porque estaban cansados de lo que había pasado. Entonces, es algo incorrecto. Sin embargo, para establecer Sion aquí en Utah, debió de haber habido muchas situaciones difíciles en las cuales se necesitó haber tenido un carácter fuerte para poder establecer lo que hoy tenemos. Entonces, pero sí es incorrecto esa parte y de hecho lo exageran. Mataron a José Smith, nos corrieron de todos, ahora nos toca a nosotros matar a todos, porque es lo que dice la serie, para que no nos corran de aquí, lo cual es incorrecto. Pero si hay una alusión directa a hacer ver o a dejar de hacer notar más bien que el nombre de José Smith o la muerte de José Smith influyó en eso, y con eso pues sí hay una referencia a que se dejen mal el nombre del profeta, ¿no? Y esto definitivamente pues influye en la percepción de las personas, sobre todo los que no son santos de los últimos días, ¿no? Lo hacen ver de una forma tal vez muy, pues sí, o sea, muy de mucho odio, lo cual no creo que haya sido así. De hecho, los santos tratan de buscar un lugar donde puedan establecerse, donde puedan ejercer su libre, el libre sentido de adoración o el derecho de adorar a quien sea, como sea y donde quieran. Entonces, pero sí dejan en mal esa parte porque dicen, fue por él y pues si lo dijéramos en palabras coloquiales, este loco que empieza un movimiento en el lado oeste de los Estados Unidos, lo matan y ahora sus seguidores vienen para acá y hacen destrozos. O sea, en general, esa es lo que están tratando de presentar. Ahora, Incorrectamente.
Sí, quiero mencionar este punto, Víctor, ya que tú has sido enfático en mencionar esta parte de los escogidos para aquellos entre los que están escuchando el Evangelio restaurado. Y yo te refería ahorita de que esto también podría parecer duro, la aplicación de esta escritura en Doctrina y Convenios 29 sobre las características de los escogidos, pero en relación con nuestros familiares cercanos y aquellos a quienes queremos. Aquí el Elder Anderson, en la declaración que estamos mencionando, él dice, las verdades a medias y los engaños sutiles no disminuirán. Tendrán parientes y amigos que necesitarán su ayuda. Parientes y amigos. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿O qué podemos percibir? De que hoy en día, y desde hace unos 10 años a la fecha, tanto, sobre todo en Estados Unidos comenzó y luego esto también ha permeado hacia México y América Latina y demás, es que se han creado grupos, se han creado canales, medios de difusión que tienen como objetivo atacar o cuestionar, más bien, cuestionar, digamos, las creencias de nuestra iglesia, la primera visión, José Smith, y en estos movimientos, pues están involucrados muchos o algunos quizás de las personas que nosotros amamos, que nosotros conocemos. Se te fue Se el quedó audio, sin, tío. Sí, te se quedaste te fue el sin. audio, Chava. Te quedaste como 2 lunas. Yo creo que se le fue. Me quedé sin batería. Déjame. Se quedó sin batería. Pero yo creo que le agarraste la Sí, pregunta, Víctor, dale. sí, fíjate que lo que estamos haciendo nosotros, este es un ejemplo, ¿no? Lo que hace la luz de la restauración, lo que hace Central de las Escrituras, y lo comentaba con Pepe ayer, impacta a mucha gente y esperemos que de manera positiva. Entonces, a estos canales que tú te refieres, Salvador, ya no es lo mismo que antes. Es decir, y por eso esto de un aumento en lo que se hablará mal de José Smith, una de las formas en cómo esto está sucediendo es que a través de estos medios tecnológicos, a través de redes sociales, se llega a más gente. Sí. Antes, hace 20, 30 años, alguien podía hablar mal de José Smith o tener una concepción errónea de José Smith. ¿Y quién lo iba a escuchar? Pues la gente a su alrededor. Los 3 o 4, quizás influía en otros 2 o 3 miembros de la iglesia, etcétera. Pero estaba de alguna manera limitado ese alcance. Pero ahora con canales como estos, antimormones, por decirlo de alguna manera, llega a todas partes del mundo y llega en masa, llega a las masas. Entonces, esto puede ocasionar o esto va a ocasionar que a gente de nuestra propia familia, como dice el Elder Anderson, a parientes o amigos cercanos, les va a tocar ver alguno de estos contenidos y algunos de ellos se van a enganchar y algunos de ellos se lo van a creer o al menos van a empezar a cuestionar cosas de la iglesia. Uh-huh. Y yo lo veo últimamente, ¿no? Y lo he visto en los últimos 2 o 3 años. Familias completas de miembros de la iglesia se han alejado de la iglesia y cuando te enteras el por qué, resulta que dicen que, bueno, un argumento que he escuchado tiene que ver con José Smith y el matrimonio plural. Y el matrimonio entre José Smith y una jovencita de 14, 15 años. Fanny Alger. Otro argumento que he escuchado es ¿qué hace la iglesia con tanto dinero? ¿Qué hacen con mi diezmo? Uh-huh. Y entonces, esas son las dos principales razones que he escuchado de por qué la gente deja de creer. Y sí, eso incluye, bueno, a mí no me ha tocado en este sentido a familia, pero sí a algunos amigos o al menos amigos que tuve en algún tiempo en la iglesia, ¿no? Entonces, sí va creciendo y sí estas redes o programas o contenidos anti-iglesia o anti-José Smith realmente sí van a seguir influyendo de manera muy negativa. Yo creo que si puedo agregar algo en esto que está mencionando Víctor, es que nos dejamos llevar
por los comentarios y por los chismes. Y voy a poner un ejemplo. Yo siempre he hablado de que cuando, por ejemplo, cuando llegamos a escuchar algo de aquella persona a la que amamos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo de mi esposa, de tu esposa, de nuestras esposas, de alguien que amamos mucho. Cuando escuchamos que algo en su pasado tal vez no fue como yo lo hubiera querido, lo hubiera esperado, y de hecho no lo sabía, si alguien llegara y me dijera, oye, es que tu esposa hizo esto cuando tenía 15 años, tal vez de entrada me voy a mover el tapete y voy a decir, a ver, espérate tantito, y voy a llamar a mi esposa, oye, ¿por qué no me habías dicho esto? Etcétera. O sea, y mi esposa va a decir, oye, ¿y quién te dijo? No, pues es que dijo tal, y a lo mejor va a decir, pues es que sí, fue el chavo con el que yo no salí, y sí me conoció, y sí hice esto. Vamos a pensar que todo fue correcto, pero la fuente y de cómo vienen las cosas va a influir hasta cierto punto en cómo yo creo y sigo creyendo acerca de mi esposa. Yo voy a tener dos opciones. Bueno, yo amo a la esposa que tengo ahorita, yo amo a la esposa que conocí, yo amo con la que uní mi vida y tengo 5 hijos y 3 nietos y demás. Alguien viene y le dice, no, es que tu esposa hizo esto. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de dejar todo por el hecho de que tal vez, ¿no? Y lo estoy hablando así tal vez en un término muy aquí, mi esposa no sé, a lo mejor me va a contar algo que yo no, pero que me contara algo que yo no sabía, o que alguien me dijera algo que yo no sabía. Voy a dejar todo por el hecho de que algo pasó hace 40 años, antes de que la conociera, no sabía, etcétera, y voy a dejar todo lo que he construido por el hecho de que supe algo. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en esta parte de la honestidad de información. La gente que viene a decirle, es que yo te quiero salvar de lo que estás sabiendo esto, ¿en realidad te quiere salvar o te quiere destruir tu fe? ¿Realmente quiere salvarme a alguien si alguien me dijera algo de mi esposa o quiere destruir mi matrimonio? Creo que debemos ser muy cuidadosos con esto porque en este mundo donde se puede saber todo de todos, en este caso de la iglesia, y si la iglesia fuera nuestra esposa y nos enteráramos algo de que algo pasó, vamos a entender el contexto, voy a tratar de ver qué pasó, por qué pasó, quién me lo está contando. Esto que dice Víctor, lo que nosotros hacemos aquí, hermanos y hermanas, no estamos tratando de disculpar a nadie. Si hay situaciones en la historia, hay situaciones en la historia como en todas las historias de todos los países, de todas las personas, de todo el mundo. Alguien puede decir, bueno, pero es que tu iglesia es perfecta y fue llamada por Dios. Bueno, llamado por Dios, un hombre imperfecto. Y si de ahí partimos, entonces creo que podemos tal vez tener un poco más de tolerancia y comprensión en cuanto a situaciones que no nos hayamos enterado antes. ¿Esta analogía tiene sentido o me salí muy a la tangente, chavos? Deja que te responda Víctor. No, deja que te responda Carlos Méndez, que dice, si mi esposa me hubiese conocido hace 20 años, no se casa conmigo. Carlitos, bueno, eres tremendo. Y Carlos, yo te pregunto, y le pregunto a ustedes, bueno, ¿y qué tal si supiera todo lo que hiciste hace 20 años, ya está casada contigo, ¿te va a dejar? Esa es la pregunta. O sea, no es tanto, no se hubiera casado. ¿Qué vas a hacer hoy cuando te enteres de que Carlos no fue la persona que te dijo cuando te casaste? Y no es tanto que no te haya dicho, pero ¿por qué voy a andar yo predicando mis penas, mis pecados, si la persona que cambia, la persona que se arrepiente, los frutos que estoy dando el día de hoy, es lo que conociste? Pero es que no me dijiste, no fuiste honesto conmigo. Pero fíjate que tiene mucho que ver, esto que dices, Pepe, tiene mucho que ver con la confianza, y si lo llevamos al terreno espiritual, con el testimonio. Tiene mucho que ver con el testimonio. En el ejemplo que tú pones, tiene mucho que ver con la confianza y el amor. Ok, yo no sabía de esto, pero yo te conozco y desde que nos casamos y te amo. Y sé quién eres hoy. Y no me importa. Entonces tiene mucho que ver con el testimonio. Y dice el Elder Anderson, déjame ver si encuentro la parte en donde dice
cada creyente necesita una confirmación espiritual de la misión divina y del carácter del profeta José Smith. Y a mí me llamó la atención esta parte, porque él dice un testimonio de la misión divina, pero también del carácter del profeta José Smith. ¿Y qué es el carácter? ¿Qué es el carácter de una persona? Tiene que ver con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que haces. Es la esencia de la persona. Eso es el carácter. Entonces él dice, necesitan tener un testimonio del carácter de José Smith. Necesitamos ir a conocer la historia para conocer de su carácter, cómo pensaba, cómo sentía y qué hacía y qué lo motivaba a hacer cosas o qué lo motivó a hacer cosas o dejar de hacer cosas. Es importante conocer eso y tener un testimonio porque tú lo decías, un hombre imperfecto, necesitamos un testimonio de eso también. Era un hombre imperfecto, pero que tenía una misión divina. Y entonces, ¿cómo hacemos ese cruce entre tener una misión divina y ser un hombre imperfecto? Pues nada más tenemos que vernos a nosotros. También hemos sido llamados, hemos tenido un llamamiento en la iglesia, somos llamados para enseñar, para ministrar. El Señor confía en nosotros a pesar de esas imperfecciones. Pero hago énfasis en eso, es importante tener un testimonio tanto de la misión divina como de saber que es una persona común, un ser humano mortal con sus debilidades, el que fue llamado para hacer eso. Entonces, cuando comprendemos esas dos cosas, creo que nuestro testimonio se fortalece. Y si alguien viene y me cuenta algo de José Smith, yo, sí, está bien. No sabía esa parte de la historia, pero sí, se entiende, es entendible. Y estamos en un año especial para hacer eso a través del estudio de Ven, Sígueme, ¿no? Al estudiar doctrina y convenios, si nos sumergemos, no sé cómo se dice, Sumergimos. en la historia de las revelaciones, en la historia de la iglesia, en la historia de la restauración, podemos llegar a conocer muy, pero muy, muy íntimamente al profeta. Entonces, estamos ante una gran oportunidad, ¿no? Ahora, hay dos, quiero leer. Sin embargo, nomás hago aquí un paréntesis, hay que ir a las fuentes correctas. Sí, tenemos esa oportunidad de este año conocer más profundamente al profeta José Smith. Lo vamos a ver en acción durante el estudio Ven, Sígueme de estos próximos meses y tenemos fuentes apropiadas para eso. El propio Doctrina y Convenios nos va a hablar mucho de su carácter. Si vamos al libro de Santos, un libro oficial de la iglesia, autorizado por la iglesia, de hecho impulsado por la propia iglesia, entonces ahí nos daremos cuenta también de cosas o llegaremos a conocer. Pero si vamos a otras fuentes o si nos vamos a esos canales anti-mormones o anti-José Smith y queremos aprender ahí de su carácter, pues no es la fuente correcta para hacerlo. Ahora, Víctor, aquí hay un punto muy interesante en esto que acabas de decir. Por ejemplo, estos canales, cuando hablan de José y su misión, realmente citan y dicen, esto está en la página de la iglesia, esta es una fuente oficial, ¿sí? Citan las fuentes correctas. Nada más que la interpretación que le dan es completamente diferente. Claro, Y lo sacan de contexto totalmente. Sí, aquí entra, Pepe, Víctor, un elemento adicional, ¿no? El poder discernir las cosas, uno, de acuerdo con las costumbres de la época. Tú mencionabas el programa pasado, hablabas del presentismo, Pepe. Y dos, discernir las cosas y los eventos, los sucesos, a través del espíritu. Porque si de entrada yo lo que quiero es cuestionar y dejar de creer, pues voy a darle la misma interpretación que le dan ellos, ¿sí? A las mismas fuentes. Pepe. Todas las historias, todos los historiadores tienen que dejar su sello, su creencia, a lo que ellos más se inclinan. Y hermanos y hermanas, hay muchísimos libros que fueron escritos por miembros de la iglesia. De hecho, muchas personas dicen, es que esto que leí, lo leí de tal historiador que es miembro de la iglesia. Ok, perfecto. Solamente tiene que saber, y ahí va, si ese historiador, vamos a pensar que tuvo un problema de que a su hija le pasó algo que alguien le hizo dentro de la iglesia y
no está contento. Sí, es un miembro de la iglesia y tal vez en su corazón perdonó, llegó a saber las cosas bien, pero escribe un libro y habla de algo, de alguna situación en la historia. Ese sello, ese sentimiento de cómo ve él el presente con lo que escribe de la historia, tal vez va a llevar un resentimiento de lo que llegó a pasar y que no evitó que algo pasara con alguien de su familia en este tiempo. A lo que voy. Fuentes oficiales, está Santos, Revelaciones en Contexto, está los documentos de José Smith. Todo lo demás, hermanos y hermanas, es una historia, y de hecho lo hemos visto con nuestras historias en nuestros países. En México, por ejemplo, están tratando de cambiar la historia en cuanto a la conquista y en cuanto a cómo pasaron las cosas y en cuanto a todo esto, porque ahora los historiadores o han encontrado algo diferente o están dándole un matiz diferente. Todos los libros que usted pueda leer de historia llevan el sello del historiador. Si quiere saber por qué un historiador escribe de tal forma, entonces ahora le va a tocar aprender de cómo fue la vida de este historiador, de qué es lo que cree esta persona. Cuando nosotros tratamos de entender historia, es difícil ponernos en los zapatos de aquellas personas que caminaron en los 1800. Es difícil. De hecho, nadie podría entender por qué mi abuelita hacía algo que yo no hago ahorita y por qué, o cómo lo hacía. Entonces ahora imagínense, hace 200 años, todos estamos tratando de entender algo que no vivimos y lo estamos tratando de entender a través de los lentes de quien lo está escribiendo. Y si yo quiero creer algo que fortalece mi fe, entonces voy a tratar de creerlo, y cuando digo tratar, voy a creerlo de la fuente, de los lentes, que es la institución de la iglesia. Aunque digan, es que ellos se esconden, no, lo están presentando para que usted y yo lo entendamos, para algo que fortalezca mi fe.